Hola, hola, buen día, mi personita y mis personitas especiales. Espero que estén teniendo un maravilloso inicio de semana. Feliz 6 de julio. Ya estamos bastante entraditos en este día, en este mes. Espero que hasta este punto del día te esté yendo fabulosamente. Y si no te está yendo también, recuerda que es mi mayor deseo que te estés fortaleciendo con la fuerza que solamente proviene de Dios y Él nos da para que puedas pasar todos esos momentos difíciles que quizá están pasando en tu vida. Este día te quiero recordar, como todos los días, que sigas llenando tu diario de gratitud. Te quiero compartir una pequeña historia. Hoy me voy a tomar 2 minutos para compartirte algo que me pasó el fin de semana sobre el diario de gratitud. ¿Recuerdas que te dije que todos los días hay que agradecer por una o dos cosas que quizá pasan en nuestra vida que nosotros no estamos tan contentos con o que no nos causa tanta felicidad, alegría o sentirnos bien? El fin de semana pasado, que acaba de pasar, me tocaba una reunión en mi iglesia y todos los primeros domingos del mes a la comunidad de americanos hace un brunch. O sea, después de misa comparten comida y pues cada quien lleva algo para compartir. Entonces yo este fin de semana iba a ir y iba a llevar macarrón y queso. Un platillo horneado. Me levanté tempranito, lo puse en el horno, me quedé dormida nuevamente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que se me quemó. Entonces, pues ya no pude llevar la comida. Llegué tarde a la reunión porque otras cosas pasaron en mi casa. Se rompió una pipa. Mi esposo tuvo que tomarse tiempo para arreglarla y esperarlo para irnos. Bueno, no fue el mejor día. No sucedieron las cosas como yo las tenía planeadas. Y cuando vi esa charola de comida que básicamente yo eché a perder por quedarme dormida y ya no pude llevarla y ya no pude asistir. Bueno, no era lo que estaba pensando, no estaba en el mejor humor, pero me tomé un tiempo y recordé lo que siempre hablamos y dije, bueno, ¿cómo voy a dejar que esta cosa tan pequeña arruine mi vida? Más bien voy a agradecerle a Dios por este momento porque me da un tiempo para pensar que no tengo que enfocarme en las cosas pequeñas que en realidad no valen la pena. Se quemó, bueno, se quemó, ni modo. Llegué a la reunión tarde, me disculpé con la persona que me había invitado, le conté lo que había pasado y pues no pasa nada, no pasa nada porque no todo el mundo, no salen siempre las cosas como las planeamos en algún momento a cada uno, pues nos salen las cosas de diferente manera, fue un día caótico, las cosas se me caían, bueno, un día que no fue tan bueno. Y todo el mundo tenemos esos días que no son tan buenos por una u otra razón. Pero en esas cosas pequeñas hay que empezar a practicar y no en realidad darle tanto de nuestra energía. Pues pasó, es algo que pues no pude evitar, quizá estaba en mi control porque si no me hubiera dormido pues quizá hubiera estado más atenta y no hubiera pasado, pero bueno, estaba cansada, me quedé dormida y ni modo. Entonces, me acordé y vine y lo apunté en mi diario de gratitud y dije, bueno, Dios mío, gracias por que la comida que se me quemó, porque me dice tiempo para reflexionar sobre las cosas que en realidad son importantes en mi vida. Entonces, en ese momento empecé a pensar, ¿por qué estoy agradecida? Y empecé a pensar y a hacer la lista y dije, wow, hay tantas cosas en este día en las que en realidad me debería de enfocar, que Dios me ha dado, con las que Dios me ha bendecido y no voy a dejar que esta cosa tan pequeña arruine mi vida y arruine este día maravilloso que Dios me dio. Bueno, pues solamente es un ejemplo de cómo podemos poner en práctica día a día las cosas que vamos aprendiendo. Bueno, ahora que ya te conté mi historia, vamos a proseguir con nuestro quiz. Recuérdame, ¿cuántos libros tiene en total el Nuevo Testamento? Muy bien, 27 libros. ¿Y cuántos libros en total hay en nuestra Biblia católica? Muy bien, 73. Recuérdame quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Sí, muy bien, Lucas. ¿Y recuerdas cuál era su profesión? Sí, era médico. ¿Recuerdas cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Sí, hay 46 libros. ¿Cuántas cartas o epístolas tenemos en el Nuevo Testamento? Sí, tenemos 21 cartas o epístolas. Bueno, recuérdame qué otro libro hay en el Nuevo Testamento aparte de los Evangelios, aparte de las cartas y aparte de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, el último libro que es el libro del Apocalipsis. Muy bien. Bueno, recuérdame cuántos evangelios tenemos. Muy bien, 4. ¿Puedes nombrarlos en orden? Muy bien, perfecto. Bueno, pues gracias a Dios que nos da el tiempo y la inteligencia y sabiduría para contestar estas preguntas ya más fácilmente cada día por la práctica que tenemos, por el estudio que vamos haciendo y pues por la gracia de la inteligencia que Él nos da, ¿verdad? Ese don maravilloso que el Espíritu Santo nos da, que es el don del entendimiento. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo 13, solamente para recordarnos de qué estábamos hablando la última vez que leímos los capítulos. Espero que hayas tenido un bonito fin de semana con nuestro repaso y nuestro examen. Espero que hayas contestado muy bien muchas de las preguntas que hicimos. Y pues ahora vamos a iniciar con nuestro capítulo número 14 y vamos a hacer, como la semana pasada, 5 capítulos esta semana, 1 por día. También te quiero recordar o te quiero decir que cuando los capítulos sean largos, pues por favor tenme un poco de paciencia. Vamos a tratar de hacer los videos lo más corto que podamos en la introducción y en la conclusión, y vamos a darle mayor tiempo a la lectura del capítulo porque de aquí en adelante revisé y los capítulos son un poquito más densos, entonces vamos a tratar de no tomarnos tanto tiempo para que ya tú tengas tiempo después para hacer tu propia investigación, puedas volverlo a leer o puedas meditar un poco más sobre el capítulo del día. Ok, bueno, pues vamos a recordarnos que el capítulo 13 también fue un capítulo bastante larguito y es el capítulo donde nos narra cómo fue el camino de Pablo y Bernabé en su primer misión, ¿verdad? Recuérdate que su primer misión pasaron por bastantes pueblecitos hasta llegar a Antioquía de Pisidia, donde ellos estuvieron predicando la palabra. Muchas personas se convirtieron, pero muchas personas o muchos judíos también se pusieron celosos de que tantas personas se convirtieran después de su predicación y cómo intentaron, pues, las personas que estaban envidiosas sacarlos de la ciudad y hasta, bueno, que lo sacaron. La parte importante, recuérdate que es cuando Pedro le dice a las personas que estaban ahí durante su predicación que Dios los ha enviado a esta misión, que Dios los ha puesto como luz de los paganos y les han dicho que llevarán la salvación hasta los confines de la tierra, hasta los extremos del mundo, bueno, lo mismo. Entonces ahí nos quedamos en el capítulo 13, donde al final dice que, bueno, después de que los sacaran de esa ciudad, dejaban a los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo, a los que se habían convertido. Pues bueno, ahora vamos a empezar con el capítulo 14. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y comprenderla. Padre Santo, creador de todo lo que existe, Jesucristo, Salvador nuestro y Redentor del mundo, Espíritu Santo, Consolador, que nos ayudas, nos cuidas y estás con nosotros todo el tiempo. Santísima Trinidad, un solo Dios. Te pedimos que este día nos ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Nos des entendimiento, sabiduría, para entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros a través de este capítulo número 14 que vamos a leer hoy. Te pedimos que nos des la gracia, Padre Santo, de entender tu palabra, comprenderla y mantenerla en nuestra mente.
que la recordemos, mantenerla en nuestra memoria y que cuando nosotros necesitamos hacer uso de ella esté presente en nuestras mentes, en nuestras memorias y de acuerdo al entendimiento que tú quieres que le demos, Padre Santo. Te pedimos todo esto por tu infinita misericordia. Ayúdanos a que nuestro corazón sea humilde y manso como el tuyo, como tú nos has enseñado, Padre Santo, para que más que con nuestra mente podamos entender tu palabra con nuestro corazón y ponerla en práctica todos los días. Amén. Bueno, muy bien. Ahora, este capítulo es un poquito también largo, entonces un poquito de paciencia mientras lo leemos, ¿ok? Bueno, capítulo 14, versículo 1. Evangelización de Iconio. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo, permanecieron ahí un buen número de días. Predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Versículo 8. En Listra y Derbe. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia: «Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres». Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente, gritando: «Amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría». Aún con estas palabras, difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a sus casas. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que les dieran la espalda y al final apedrearon a Pedro. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó.
entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Versículo 21. Vuelven a Antioquía. Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra, y de allí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia les hacían designar presbíteros, y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalía. Ahí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues ahí quedó nuestro capítulo número 14 de hoy. Vamos ahora a tomarnos todos individualmente un tiempo para pedirle a Dios la gracia para poder entender el mensaje que tiene para nosotros este día. Estos capítulos ya van siendo un poquito más intensos. Vean cómo en este capítulo ya describe cómo a Pedro lo apedrean y lo sacan de la ciudad pensando básicamente que ya estaba muerto. Y pues no estaba muerto, y se levanta y sigue y regresa a la ciudad de donde salieron para hacer esta misión. Pero como vemos que las personas, los seguidores de Cristo, los valientes que predicaron y fueron en misión a predicar la palabra de Dios, están siendo atacados. Ya vimos en capítulos anteriores cómo Santiago fue degollado, como también trataron de hacer lo mismo con Pedro. Recuerda que lo iban a juzgar antes de que el ángel lo sacara. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender el mensaje que nos quiere dar a cada uno de nosotros, cómo podemos aplicar estos aprendizajes, estas cosas que nos enseña a través de su palabra todos los días, y pedirle que nos dé la gracia para ser mejores seguidores de Él y no quejarnos mucho cuando en nuestra vida nos toca pasar por momentos difíciles. Ya les compartí lo que a mí me pasó este fin de semana, que no fue un buen fin de semana por cosas que uno a veces considera tan pequeñas, ¿verdad? Ya cuando uno se pone a pensar, pero en el momento cómo le hacen ruido a uno y cómo lo hacen que uno se moleste. Claro, a nadie nos gusta que las cosas nos salgan mal y como no lo tenemos planeado. Pero esas son los momentos que Dios nos da para que vayamos practicando y vayamos actuando con el corazón y de acuerdo a como Dios nos enseña y no como nuestra mente humana a veces nos indica. Bueno, pues espero que este día te recuerdes, como todos los días, que tú tienes el poder dentro de ti. Recuerda que eres hija de Dios, eres realeza. Tienes el poder dentro de ti porque Dios está siempre contigo. Y este día que despertamos y estamos viviéndolo es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar ese lindo regalo de Dios que nos dio hoy? Vamos a aprovecharlo teniendo una actitud positiva frente a todas las cosas que nos ocurran en nuestra vida, con las pequeñas, con las medianas y con las grandes también. Pues uno puede decir, estoy triste porque me corrieron del trabajo. Esa es una cosa bastante importante, bastante grande, porque pues necesitamos dinero para vivir en esta vida. Pero tratemos de verle el lado positivo. ¿Por qué me corrieron de ese trabajo? ¿Qué Dios me quiere decir con eso? ¿Cómo eso va a cambiar mi vida para bien? Y cosas más feas que pueden ocurrirnos en nuestra vida. Veía en la televisión la señora que en el terremoto de nuestro hermano país de Venezuela perdió a su mamá y a sus 3 hijos a la vez. Y yo digo, wow, esa señora, después la entrevistaron pasados unos días y cómo sigue de pie
y sigue tratando de encontrarle una razón a el suceso. Imagínate el dolor que está pasando esa mujer y cómo uno puede reponerse de una pérdida tan grande. Pero pues todo es voluntad de Dios y Dios nos ama. Dios nos ama tan infinitamente y nosotros a veces no entendemos las cosas que nos pasan en nuestra vida, pero el hecho de que estemos aquí es porque Dios tiene un propósito para nosotros. No importa lo que esté pasando con nosotros en nuestra vida. Punto y aparte. Bueno, pues recuerda que hay alguien que te ama grande y profundamente y que aunque nosotros no lo podemos ver, si prestamos atención y guardamos silencio dentro de nuestro corazón, siempre lo podremos sentir y lo podremos escuchar. Recuerda que Él no nos juzga y nos ama tal y como somos. Nos quiere y siempre nos abraza. Recuérdate en los momentos difíciles esa poesía, o creo que es una poesía, de las huellas en la arena. Cuando solamente vemos 2 huellas en la arena, es porque Dios nos está cargando, porque nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. No es que Él nos abandonó y sean nuestras huellas, es las huellas de nuestro Padre que nos carga en esos momentos. Recordémonos siempre de eso cuando estemos muy tristes, bajoneados, como dicen por ahí, y cuando sentemos que nosotros no podemos más. Bueno, pues como todos los días, espero que este día sea un día lleno de bendiciones y si Dios quiere nos vemos mañana para proseguir con esta hermosa lectura de el libro que estamos leyendo, Hechos de los Apóstoles. Entonces, si Dios nos lo permite, nos vemos mañana. Hasta mañana.